El sol de Guadalajara caía tibio sobre el césped recién cortado. Era domingo, uno de esos domingos perfectos y silenciosos que se habían convertido en mi mayor lujo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las gardenias que Renata, mi esposa, había plantado junto a la terraza. Su mano descansaba sobre la mía, sus dedos entrelazados con los míos, un ancla de calma en el océano de mi vida. La casa, o más bien la fortaleza que Renata y yo habíamos construido, era el único lugar en el mundo donde me sentía completamente a salvo. Cada muro, cada ventana, cada rincón del jardín había sido diseñado para mantener el mundo exterior a raya, para proteger la paz que tanto me había costado ganar. Y entonces, el sonido. Un zumbido electrónico, discreto pero insistente, rompió la armonía de la mañana. Era el intercomunicador de la reja principal, a casi 100 metros de la casa. Un sonido que rara vez escuchábamos. Renata me miró, sus ojos reflejando una curiosidad tranquila. ¿Esperas a alguien? Negué con la cabeza, una extraña sensación de frío recorriéndome la espalda a pesar del sol. Tomé la tableta de la mesa de teca, mis dedos deslizándose sobre la fría pantalla para activar el sistema de seguridad. Lo que vi en la transmisión en vivo hizo que el corazón se me detuviera por un segundo. La taza de café tembló en mi mano. Eran fantasmas. Fantasmas de una vida que había enterrado hacía 15 años. Ahí estaba mi padre, Walter, encorvado por el peso de sus 70 y tantos años, el cabello completamente blanco, la misma expresión severa ahora suavizada por arrugas de derrota. A su lado, mi madre, Eliana, más delgada de lo que la recordaba, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. Y detrás de ellos, mi hermano mayor, Isidro. El niño de oro, el atleta, el triunfador. Ahora lo veía hinchado, con los hombros caídos y una mirada desesperada que no encajaba con el hombre arrogante que recordaba. Junto a él, casi escondido, estaba mi primo Ramiro, su cómplice de la infancia, ahora con una expresión de profunda incomodidad. 15 años. 15 años de un silencio sepulcral, de una exclusión tan absoluta que había llegado a dudar de su existencia. Y ahora estaban aquí, en la entrada de mi fortaleza, pareciendo tan pequeños y fuera de lugar contra los imponentes muros de piedra. Mi primer impulso fue cortar la comunicación, apagar la tableta y fingir que nunca los había visto. Dejarlos bajo el sol hasta que la humillación los hiciera marcharse. Pero entonces, una curiosidad morbosa y fría se apoderó de mí. ¿Qué desastre, qué catástrofe podría ser tan grande como para hacerlos arrastrarse hasta mi puerta después de tanto tiempo? Fausto, la voz de Renata era suave, pero firme. Vio el cambio en mi rostro, la rigidez en mis hombros. Son ellos, dije, y la palabra ellos salió de mi boca con el sabor del veneno. No tuve que explicar más. Ella conocía la historia. Conocía cada cicatriz. Se acercó y su mano cubrió la mía de nuevo, esta vez con una presión tranquilizadora. Estoy contigo, amor. Lo que sea que decidas. Su fuerza se convirtió en la mía. La ira que empezaba a hervir en mi pecho se enfrió, transformándose en una calma glacial, calculadora. Ya no era el niño asustado que habían desechado. Era el hombre que controlaba las rejas. El hombre que decidiría si entraban o no. Con un movimiento lento y deliberado, presioné el botón de aceptar en la pantalla. La luz del intercomunicador cambió a verde. A través del altavoz de la tableta, escuché el pesado sonido metálico de la reja principal comenzando a abrirse. Renata me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Que comience la función, dije, y mi voz sonó extraña, como la de un extraño que hubiera tomado mi lugar. Un extraño que había esperado este día durante 15 largos años. El camino desde la reja principal hasta la casa era largo y sinuoso, diseñado a propósito para impresionar y, en cierto modo, para intimidar. Mientras la vieja camioneta de mi padre avanzaba lentamente por el camino de adoquines, flanqueado por jacarandas y esculturas de acero, tuve tiempo de sobra para que los recuerdos me asaltaran. Cada metro que ellos avanzaban hacia mi presente, era un kilómetro que mi mente retrocedía hacia el pasado. Me vi a los 16 años, sentado a la mesa del comedor en nuestra casa de clase media. La cena era un ritual de tensión silenciosa,
roto solo por los monólogos de mi padre sobre su trabajo en la fábrica o los logros de Isidro. Esa noche, yo tenía algo que compartir. Papá, gané el primer lugar en el concurso de programación del Estado, dije, mi voz apenas un susurro de emoción contenida. Creé un pequeño programa que organiza inventarios y... Walter ni siquiera levantó la vista del periódico. «Qué bien», murmuró, pasando la página. Por cierto, Isidro metió el gol que le dio el campeonato al equipo de la prepa. Eso, Fausto, eso es lo que forma hombres. Disciplina, trabajo en equipo, no juguetitos en una pantalla. Levanté la vista y encontré la de Isidro al otro lado de la mesa. Me dedicó una sonrisa de suficiencia, una mueca de desprecio que conocía demasiado bien. En ese momento, sentí como me encogía, como mi logro se convertía en polvo, en algo insignificante y vergonzoso. Mi madre, Eliana, simplemente se levantó para recoger los platos, evitando mi mirada, como siempre hacía. Su silencio era su forma de complicidad. Otro recuerdo, más nítido, más doloroso. Tenía 14 años. Había pasado meses ahorrando cada peso de pequeños trabajos para comprar las piezas de mi primera computadora. No era nueva, era un Frankenstein de partes usadas, pero era mía. Mi portal a otro mundo. Una tarde, al volver de la escuela, la encontré en mi cuarto, la pantalla rota, la carcasa empapada en refresco pegajoso. Isidro y mi primo Ramiro estaban ahí, riéndose. «Ups, se nos resbaló», dijo Isidro, sin una pizca de arrepentimiento. «Para que dejes de perder el tiempo con tus tonterías y salgas a la calle, rarito». Corrí a buscar a mi madre, con lágrimas de rabia e impotencia corriendo por mi cara. Su respuesta fue la misma de siempre, una frase que se convirtió en la banda sonora de mi infancia: «Ay, mijo, es cosa de hermanos. No exageres. Ya verás que se arregla». Pero nunca se arregló. Ni la computadora, ni la relación con ellos. Cada día era un recordatorio constante de que yo no encajaba en el molde. Isidro era el sol alrededor del cual giraba la familia, y yo era un planeta lejano y frío, una anomalía en su sistema solar perfecto. En medio de esa oscuridad, había una sola estrella, mi abuela Leonor. La madre de mi padre. Era una mujer pequeña pero con una fuerza inmensa en la mirada. Mientras mi familia veía mi pasión por las computadoras como un defecto, ella la veía como un don. Era ella quien me traía a escondidas revistas de ciencia y tecnología. Era ella quien se sentaba a mi lado, fascinada, mientras yo le explicaba las líneas de código en la pantalla. «Nunca dejes que te digan que tu mente es un defecto, Faustito», me dijo una tarde, mientras me ayudaba a soldar un circuito. Su voz era firme, llena de una convicción que yo no encontraba en ningún otro lugar. Tu cerebro es un motor, y un día, te llevará más lejos de lo que ellos pueden siquiera imaginar. Es tu mayor tesoro. Sus palabras eran mi único refugio. Y cuando ella murió, mi único refugio se derrumbó. La camioneta finalmente se detuvo frente a la entrada principal. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de 15 años de palabras no dichas y heridas no cerradas. Vi las puertas abrirse. Vi a las figuras de mi pasado descender del vehículo, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y codicia. Renata me encontró en el vestíbulo. Puso una mano en mi brazo. ¿Listo? Respiré hondo, el aire frío y acondicionado de mi casa llenando mis pulmones. La imagen del niño de 16 años humillado en la cena se desvaneció. La del adolescente llorando por su computadora rota se hizo pequeña. Me enderecé, sintiendo el peso de mi traje hecho a la medida, el poder de la fortaleza que había construido. Recordé lo que Renata me había dicho una noche, años atrás, cuando una pesadilla sobre mi familia me había despertado sudando. Ansai noina naikenikuakh, NHNGMTHY Anliman NHNG Bon Mao Bao TNG Gok Pon. Ante Docha, Fausto. Has construido esta casa para olvidar el pasado, pero veo que traes a esos fantasmas a cada rincón. ¿Eres realmente libre, Fausto? Quizás no lo era. Quizás, para ser verdaderamente libre, necesitaba enfrentar a los fantasmas de una vez por todas.
El timbre de la puerta principal sonó, un eco del timbre en el portón, un eco de todos los años de silencio. Caminé hacia la puerta, cada paso firme y deliberado. No era el niño que habían echado. Era el rey de este castillo. Y los fantasmas acababan de llamar a mi puerta. La narrativa de mi vida se partió en dos el día que enterramos a mi abuela Leonor. Antes de ese día, yo era el hijo invisible, la pieza que no encajaba. Después de ese día, me convertí en un extraño. El funeral fue un evento sombrío y formal, lleno de parientes lejanos que me daban el pésame con miradas de lástima que no entendían. Durante toda la ceremonia, permanecí de pie junto a una columna de mármol frío, observando a mi familia desde la distancia. Mi padre, mi madre e Isidro formaban una unidad compacta en la primera fila. Recibían abrazos, susurraban palabras de consuelo, compartían un dolor que, aparentemente, no me incluía. Yo era el que había pasado incontables tardes en el pequeño taller de la abuela, escuchando sus historias mientras ella me enseñaba a usar un cautín. Yo era el que le leía las noticias de tecnología, el único que entendía el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro. Yo era su confidente, su pequeño genio, como le gustaba llamarme. Y sin embargo, en el día de su despedida, me sentía como un espectador. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba. Nadie me ofreció un abrazo. Isidro me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de irritación y desdén, como si mi sola presencia fuera una molestia en su día de luto familiar. Vi a mi madre secarse una lágrima mientras mi padre le rodeaba los hombros con un brazo protector. Eran una familia perfecta en su dolor. Y yo no era parte de ella. Cuando llegó el momento de cargar el ataúd, mi padre y mi hermano se adelantaron junto con mis tíos. Ni por un segundo consideraron invitarme. Vi cómo sus manos, manos que nunca me habían ofrecido apoyo, se posaban sobre la madera pulida que contenía los restos de la única persona que me había amado incondicionalmente. En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con la climatización de la capilla. Era el frío de la exclusión absoluta. Toqué la fría madera del ataúd cuando pasó a mi lado, mi único y silencioso adiós. Susurré un gracias, abuela, que solo yo pude escuchar. Gracias por haberme visto cuando nadie más lo hizo. Después del entierro, todos se reunieron en la casa de mis padres para la lectura del testamento. La atmósfera era pesada, no tanto por el duelo, sino por la anticipación. Me senté en un sillón apartado, en un rincón de la sala, hojeando un viejo álbum de fotos que había encontrado, uno lleno de imágenes de la abuela. Cada sonrisa suya en esas fotos era una puñalada en mi corazón. El notario, un hombre serio con gafas de montura gruesa, llegó y nos pidió que pasáramos al comedor. La tensión era palpable. Me senté al final de la mesa, lo más lejos posible de ellos. Mi padre se sentó a la cabecera, como un rey presidiendo su corte. Eliana a su derecha, Isidro a su izquierda. Ramiro, mi primo, también estaba allí, siempre a la sombra de Isidro. El notario comenzó a leer con una voz monótona, desglosando los bienes de mi abuela. La casa de la calle Robles, para mi nuera, Eliana, comenzó. Mi madre asintió con una expresión de solemne satisfacción. El automóvil, un sedán modelo 2005, para mi nieto, Isidro. Isidro sonrió levemente, como si fuera lo mínimo que esperaba. La colección de joyas, para ser repartida entre mis sobrinas. Todo era predecible, un reparto calculado para mantener la armonía de la familia de sangre. Yo no esperaba nada. Mi herencia eran los recuerdos, las tardes en su taller, sus palabras de aliento. Eso era suficiente para mí. O eso creía yo. Entonces, el notario carraspeó y ajustó sus gafas. Y ahora, una cláusula final, dijo, y la habitación pareció quedarse sin aire. Y a mi querido nieto, Fausto, leyó el notario, su voz resonando en el silencio mortal de la habitación, le dejo mi más preciada posesión, la vieja caja de herramientas de su abuelo, que sé que valorará. Y también, todos mis ahorros personales, que después de impuestos, ascienden a la cantidad de 200,000 pesos mexicanos. El silencio se hizo añicos. Pude escuchar la respiración contenida de mi madre. Vi cómo la mandíbula de Isidro se tensaba. Mi padre,
Walter simplemente se quedó mirando al notario, sus nudillos blancos de apretar los puños sobre la mesa. 200,000 pesos. En aquel entonces, para un joven de 23 años sin nada, era una fortuna. Era un boleto de salida. Una oportunidad. Pero mi abuela no había terminado. El notario levantó otra hoja de papel. Además, la señora Leonor dejó una carta personal con instrucciones de que fuera leída en este momento. Carraspeó de nuevo y comenzó a leer. Querida familia. Si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Dejo mis bienes materiales como dicta la tradición, pero mi mayor legado es el amor, y es por amor que hago este último acto. Dejo esta suma a mi Fausto porque sé que él, más que nadie, necesitará una semilla para construir su propio futuro. Un futuro que construirá por sí mismo, pues Fausto, como ustedes bien saben pero nunca han aceptado, fue adoptado por mi hijo Walter y mi nuera Eliana cuando apenas era un bebé. La habitación empezó a dar vueltas. Adoptado. La palabra golpeó mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarla. Miré a mi padre, luego a mi madre, buscando una negación, una risa, algo que me dijera que era una broma de mal gusto de mi abuela. Pero no encontré nada. Solo rostros pálidos y miradas evasivas. ¡Esa vieja!, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café saltaran. Siempre tratando de exhibirnos. Y de avergonzarnos. La furia de mi padre rompió el hechizo. La verdad me cayó encima con el peso de una losa de concreto. Todos esos años sintiéndome diferente, sintiendo que no pertenecía, no era mi imaginación. Era la verdad. Una verdad que todos en esa mesa conocían, excepto yo. 200,000 pesos, espetó Isidro, su cara roja de ira. ¿Le deja esa lana a él? Y ese dinero le pertenece a la familia de sangre. A nosotros. Familia de sangre, esas palabras resonaron en mi cabeza, un eco cruel de todos los desprecios, de todas las exclusiones. Finalmente, encontré mi voz, un susurro ronco y quebrado. Todo fue una mentira. Mi madre, Eliana, finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de resentimiento, no de compasión. Íbamos a decírtelo, dijo con frialdad. Cuando fueras más maduro. Pero nunca parecías estar listo. Listo, repetí, la incredulidad convirtiéndose en una rabia helada. ¿Listo para qué? ¿Para descubrir que toda mi vida ha sido una farsa? ¿Que las personas que se suponía que debían amarme me han estado mintiendo a la cara durante 23 años? Fue entonces cuando mi padre se puso de pie, su sombra cerniéndose sobre mí. Su rostro era una máscara de furia. No era la furia de un padre cuyo secreto había sido revelado. Era la furia de un hombre cuya autoridad había sido desafiada. Y basta ya de sentimentalismos, ladró. Te recogimos de la caridad, ¿entiendes? La hija de una amiga de tu abuela que murió en un accidente. Nadie te quería. Te dimos un techo, te dimos comida, te dimos nuestro apellido. ¿Y así es como nos pagas, haciéndote la víctima? Cada palabra era un golpe. No te debemos nada, continuó, su voz subiendo de volumen. Y tú no tienes derecho a nada de esto. Lo que la vieja hizo fue un insulto. Un insulto a su verdadera familia. Isidro se unió al ataque. Así que ahora lo sabes. Nunca fuiste uno de nosotros. Solo un proyecto de caridad que salió mal. Miré sus rostros, el de mi padre, distorsionado por la ira, el de mi madre, frío e impasible, el de Isidro, triunfante en su crueldad. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. El último hilo de esperanza, la última pizca de amor infantil que pudiera haber quedado, se hizo cenizas. Walter señaló la puerta. Agarra tu mugre dinero y lárgate de mi casa. No vuelvas a buscarnos nunca. Ya no eres nuestro problema. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi espalda estaba recta. Miré al notario, que observaba la escena con horror profesional. Le hice un gesto hacia el cheque que estaba sobre la mesa. Lo tomé. Era un pedazo de papel,
pero en ese momento, se sentía como mi única arma, mi única posesión real en el mundo. Caminé hacia la puerta, pasando junto a ellos sin mirarlos. Nadie dijo nada. Nadie me detuvo. Al llegar al umbral, me detuve, pero no me di la vuelta. No se preocupen, dije, mi voz sorprendentemente firme. No lo haré. Y salí de esa casa, de esa vida, de esa mentira, hacia un futuro incierto, con solo 200,000 pesos en el bolsillo y un agujero en el corazón del tamaño de una familia. Monterrey me recibió con su calor seco y su indiferencia de ciudad grande. Alquilé un pequeño departamento en un barrio obrero, un cuarto con una ventana que daba a una pared de ladrillos. El olor a humedad y a comida frita era el perfume constante de mi nueva vida. Los 200,000 pesos, que en Guadalajara parecían una fortuna, aquí se sentían como un puñado de arena escurriéndose entre mis dedos. Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Trabajaba en chambas de soporte técnico, arreglando computadoras en oficinas anónimas, respondiendo llamadas de clientes frustrados. El dinero apenas alcanzaba para la renta y para comer sopas instantáneas y frijoles de lata. Cada noche, regresaba a mi cuarto vacío y me sumergía en el único mundo donde sentía que tenía el control, el código. Invertí casi la mitad del dinero de mi abuela en una computadora potente y en cursos de ciberseguridad en línea. Mientras la ciudad dormía, yo construía. Programaba hasta que los ojos me ardían y las letras en la pantalla se volvían borrosas. No lo hacía por ambición, al menos no al principio. Lo hacía para no pensar, para ahogar el eco de las palabras de mi padre, para llenar el vacío que me habían dejado. Fue en un café de barrio, uno de esos lugares con internet gratis y café barato que se convierten en oficinas para los que no tienen una, donde la conocí. Se llamaba Renata. Era estudiante de arquitectura y pasaba tantas horas como yo inclinada sobre su laptop, sus cejas fruncidas en concentración, rodeada de planos y bocetos. Empezamos con saludos silenciosos, luego con conversaciones breves sobre el mal café. Una noche, vio la complejidad del código en mi pantalla. En lugar de la mirada vacía o el desinterés al que estaba acostumbrado, vi una chispa de genuina curiosidad en sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la pantalla. Parece un mapa de una ciudad alienígena. Le expliqué. Le hablé de los algoritmos, de las barreras de seguridad, de la elegancia de una línea de código bien escrita. Y ella escuchó. Escuchó de verdad. Pronto, nuestras noches de trabajo silencioso se convirtieron en cenas de tacos en puestos callejeros, en largas caminatas por el Paseo Santa Lucía. Le conté mi historia. No toda, solo lo esencial, que estaba solo, que mi familia y yo no nos hablábamos. No quería su lástima. Ella no me la dio. En cambio, me dio respeto. Una noche, frustrado por un problema de código que no podía resolver, golpeé la mesa. Es inútil. Nunca voy a lograr nada con esto. Renata tomó mi mano. Su tacto era cálido y firme. Me miró directamente a los ojos. Cualquiera puede seguir un plano, Fausto, dijo, su voz llena de una convicción que me sacudió. Copiar lo que otros han hecho. Pero muy pocos pueden crear el plano desde cero. Pueden ver la estructura donde otros solo ven caos. Eso es lo que tú haces. Y eso no es inútil. Es un superpoder. Nadie me había hablado así nunca. Nadie había visto mi rareza como una fortaleza. En esa pequeña mesa de café, bajo la luz parpadeante de un foco, sentí que algo comenzaba a sanar. Renata no estaba tratando de arreglarme. Simplemente me estaba viendo. Y por primera vez en mi vida, me sentí visto. Ella se convirtió en mi familia. Una familia de dos. Celebrábamos las pequeñas victorias con una cerveza barata, nos consolábamos de los fracasos con un abrazo. Ella creyó en mí cuando yo apenas empezaba a creer en mí mismo. Se convirtió en la arquitecta de mi reconstrucción, la que me ayudó a poner los cimientos de una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Con la confianza que Renata me había infundido, dejé los trabajos de soporte técnico y me concentré en un solo proyecto, un software de encriptación de datos basado en un algoritmo que había diseñado en mis noches de insomnio. Lo llamé Cerbero. Era mi obsesión,
mi única meta. Vivíamos con su modesto sueldo de becaria mientras yo trabajaba 18 horas al día desde nuestro pequeño departamento. Hubo momentos en que casi nos rendimos, cuando la renta se vencía y nuestra despensa estaba casi vacía. Pero Renata nunca flaqueó. Sigue construyendo, Fausto, me decía. Tu fortaleza necesita cimientos sólidos. Finalmente, después de casi un año de trabajo, Cerbero estaba listo. No tenía dinero para marketing, así que hice lo único que podía, lo ofrecí gratis a pequeñas empresas locales, pidiendo solo testimonios a cambio. La respuesta fue lenta al principio, pero luego, una pequeña firma de contadores que había sufrido un ataque de ransomware probó mi software. Funcionó a la perfección. Su testimonio fue entusiasta. Ese testimonio llegó a oídos de otros. Y uno de esos otros fue don Eladio Vargas. Don Eladio era una leyenda en el mundo empresarial de Monterrey. Un hombre hecho a sí mismo, duro, astuto y con un instinto infalible para los buenos negocios. Me convocó a su oficina, un santuario de caoba y piel en lo alto de un rascacielos que dominaba la ciudad. Yo llegué con mi único traje, uno que Renata me había ayudado a comprar en una tienda de segunda mano. Me sentía pequeño e insignificante en esa inmensa oficina. Don Eladio me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad, sus ojos grises y penetrantes analizando cada detalle. Así que tú eres el muchacho del que todos hablan, dijo finalmente, su voz grave. El del software Cerbero. Muéstrame qué tienes. Durante una hora, le hice una demostración. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Tienes talento, muchacho. Mucho. Pero el talento sin estrategia es como un coche de carrera sin gasolina, dijo. Veo algo en ti. Veo la misma hambre que yo tenía a tu edad. Pero también veo rabia. Y la rabia es un mal consejero en los negocios. Pensé que me iba a despedir. En cambio, sonrió por primera vez, una sonrisa casi imperceptible. Te ofrezco un trato. Yo invierto en tu idea. Te doy el capital para que fundes tu empresa. Te doy mis contactos y mi guía. A cambio, quiero el 40%. Y quiero que aprendas a convertir esa rabia en combustible, no en un incendio que te consuma. Fue el comienzo de Fortaleza Digital. Don Eladio fue más que un inversionista, se convirtió en el padre que nunca tuve. Me enseñó a negociar, a liderar, a pensar en grande. Me enseñó que el respeto se gana con resultados, no se hereda por apellido. La empresa creció a un ritmo vertiginoso. De mi pequeño departamento, pasamos a una pequeña oficina, luego a un piso completo. Contraté a los mejores ingenieros que pude encontrar, gente brillante que, como yo, a menudo se sentía fuera de lugar en el mundo corporativo tradicional. Unos años después, cuando Fortaleza Digital ya era un nombre reconocido en la industria de la ciberseguridad en toda América Latina, le propuse matrimonio a Renata en la cima de la Torre KOI. Con las luces de Monterrey extendiéndose a nuestros pies. Tú fuiste la primera persona que invirtió en mí, le dije, poniéndole el anillo. Y eres mi mejor inversión. Decidimos volver a Guadalajara. No por mi familia, sino por nosotros. Queríamos construir nuestro hogar allí, en la ciudad que era conocida como el Silicon Valley de México. Compramos un terreno enorme en las afueras y Renata diseñó nuestra casa. No era una casa, era una declaración. Una fortaleza de concreto, acero y cristal, rodeada por un jardín que era un oasis de paz. Era nuestro santuario. Un lugar donde los fantasmas del pasado no podrían entrar. O eso creía yo. Los guié a través del vestíbulo de doble altura, sus pasos resonando en el mármol travertino. Pude sentir sus miradas recorriendo todo, la escalera flotante de nogal, la escultura de Jorge Marín que dominaba el espacio, la luz que se filtraba a través de los inmensos ventanales. No era asombro lo que veía en sus ojos, era una evaluación, un cálculo rápido y codicioso del valor de mi vida. Por favor, siéntense, dije, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. Les indiqué los sofás de piel italiana en la sala principal, que ofrecía una vista panorámica del jardín y la piscina infinita. Se sentaron con una rigidez incómoda,
como si tuvieran miedo de manchar los muebles. Mi madre no paraba de alisar su vestido. Isidro miraba fijamente una pintura de Rufino Tamayo en la pared, probablemente calculando su precio. Mi padre, Walter, fue el único que me miró directamente, su expresión una extraña mezcla de orgullo forzado y profunda envidia. Una casa, impresionante, Fausto, dijo Walter, la palabra hijo notablemente ausente. Gracias. Renata es una arquitecta brillante, respondí, asegurándome de darle el crédito a ella. ¿Café, alguien? Usé la excusa de preparar el café para retirarme a la cocina. Apoyé las manos en la fría isla de cuarzo y respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. 15 años imaginando este momento, y ahora que estaba sucediendo, sentía que estaba viendo una película sobre la vida de otra persona. Regresé con una bandeja de plata, sirviendo el café en tazas de porcelana fina. El silencio era denso. Finalmente, mi padre carraspeó, el sonido resonando en la vasta sala. Fausto, comenzó, adoptando un tono solemne que me revolvió el estómago. Sé que han pasado muchos años. Y sé que las cosas no terminaron bien. Pero la sangre llama, lo interrumpí, mi voz helada. Supongo que eso es lo que ibas a decir. Walter pareció sorprendido por mi franqueza. Sí. Exactamente. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho en ti. Te hemos extrañado. Qué curioso, repliqué, tomando un sorbo de mi café. Porque yo no he recibido ni una llamada, ni una tarjeta de Navidad, ni un solo mensaje en 15 años. Es un extraño modo de extrañar a alguien. No sabíamos cómo acercarnos, intervino mi madre, su voz aguda con una falsa indignación. Después de todo lo que pasó, pensamos que no querría saber de nosotros. Ahí te equivocas, Eliana. Siempre quise saber de ustedes, dije, y por un momento, la vieja herida se abrió. Quería saber si alguna vez se arrepintieron. Si alguna vez sintieron algo más que alivio por haberme quitado de en medio. El silencio fue su respuesta. Walter bajó la mirada. Mira, Fausto. No hemos venido a remover el pasado. Hemos venido porque eres familia. Y la familia se ayuda. Ya veo, dije. ¿Y qué tipo de ayuda necesita la familia? Fue entonces cuando la verdad salió a borbotones, un torrente de fracasos y desesperación. El negocio de manufactura de mi padre había quebrado. La crisis, la competencia, las malas decisiones. Isidro, el niño de oro, estaba en medio de un divorcio contencioso y sus propios negocios de logística estaban al borde de la bancarrota. Estaban ahogados en deudas. Pensamos, continuó Walter, sus ojos ahora fijos en los míos, suplicantes. Que quizás podrías ayudarnos. Un préstamo, digamos, de unos 5 millones de pesos. Para reiniciar el negocio familiar. Para darle una base sólida de nuevo. Isidro, viendo una apertura, añadió rápidamente, y, ya sabes, como socio. Quizás podrías hacernos socios minoritarios en Fortaleza Digital. Para asegurar el futuro de mis hijos, tus sobrinos. Mantenerlo todo en la familia, ¿entiendes? La audacia. La pura y descarada audacia de su petición me dejó sin aliento. Llegar aquí después de 15 años de abandono, no para pedir perdón, sino para pedir mi dinero y una parte del imperio que construí sobre las ruinas de la vida que ellos destrozaron. Y entonces, la frase final de mi padre, la que selló su destino. Al final del día, mijo, la sangre llama. Dejé mi taza sobre la mesa con un clic preciso. Me recliné en el sofá y, por primera vez, sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el jaque mate a 10 movimientos de distancia. La sangre, repetí, saboreando las palabras. Un concepto fascinante. Tomé mi tableta de la mesa. Con un par de toques, la pantalla gigante de 8K que colgaba sobre la chimenea cobró vida. Ya que hablamos de familia, ¿por qué no hacemos un viaje por el carril de los recuerdos?, dije. En la pantalla apareció la primera imagen, una captura de pantalla de la cuenta de Facebook de mi madre. Una foto de la cena de Navidad,
15 años atrás. Toda la familia extendida, sonriendo alrededor de una mesa cargada de comida. El pie de foto decía, Navidad perfecta con la familia completa. Bendecidos. Curioso, narré con una calma escalofriante. Porque esta foto fue tomada 3 semanas después de que me corrieran de casa. No me veo por ningún lado en la familia completa. Deslicé el dedo por la tableta. Apareció otra foto. Y otra. Cumpleaños, aniversarios, bautizos. Siempre con leyendas similares, todos los que amamos, juntos. Luego, cambié a un documento. Un correo electrónico. ¿Reconocen esta dirección?, pregunté. Era el correo de mi padre. Amplié el texto en la pantalla para que todos pudieran leerlo. Era su respuesta a la única tarjeta de Navidad que les envié el primer año. Fausto, te pido que respetes la privacidad de nuestra familia y dejes de intentar contactarnos. Tu madre se disgustó mucho. Esperamos que entiendas. Walter se hundió en el sofá, su rostro pálido. Pero mi parte favorita, continué, mi voz bajando a un susurro peligroso, es esta. Me volví hacia Isidro. Hablemos de tu negocio de logística. Tu principal cliente, la automotriz alemana, ¿sabes por qué cancelaron su contrato contigo el año pasado, justo cuando más los necesitabas? Isidro me miró, la confusión y el miedo comenzando a formarse en sus ojos. Porque ese cliente es cliente mío ahora, revelé, dejando que las palabras cayeran como piedras en un estanque. Son uno de los mayores clientes de Fortaleza Digital. Y cuando mi equipo de auditoría descubrió que uno de nuestros socios clave trabajaba con una empresa tan vulnerable y mal administrada como la tuya, les recomendé, firmemente, que buscaran alternativas. Les ofrecí un paquete de seguridad y logística que tu empresa jamás podría igualar. Hice una pausa. No fue solo negocio, hermano. Fue personal. La cara de Isidro pasó del rojo al blanco. Finalmente, la arrogancia se quebró, revelando al hombre patético que había debajo. Siempre te odié, gritó, su voz rota por un sollozo. Siempre lo supe. A papá siempre te miró con miedo. Y miedo de que el bastardo adoptado fuera más listo que su hijo de verdad. Yo tenía que ser el mejor. Tenía que aplastarte. Me puse de pie y apagué la pantalla. La sala quedó en silencio, solo rota por la respiración agitada de Isidro. Caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. La familia de la que hablan, la sangre que invocan, dije, mi voz resonando contra el cristal, murió para mí hace 15 años, en una mesa de comedor muy parecida a esta. Y créanme, no se resucita con cheques. Me di la vuelta para enfrentarlos. La arrogancia se había evaporado. La desesperación había sido reemplazada por una cruda y desnuda humillación. Estaban expuestos, despojados de sus mentiras y sus pretensiones. Mi respuesta es no, dije, y mi voz era tranquila, desprovista de la ira que había sentido antes. Era la voz de un juez dictando una sentencia inevitable. No habrá 5 millones de pesos. No habrá acciones de mi empresa. No habrá un rescate familiar. No habrá nada para ustedes. Walter intentó levantarse, una protesta formándose en sus labios, pero las palabras no salieron. Se dejó caer de nuevo en el sofá, un hombre viejo y derrotado. Mi madre lloraba en silencio, lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Mi mirada se posó en los 2 niños que Isidro había traído consigo, que se habían mantenido en un rincón durante toda la confrontación, mirándonos con ojos grandes y asustados. Eran mis sobrinos. Sangre de mi hermano, sí, pero inocentes en toda esta historia sucia. Caminé hacia ellos y me arrodillé, para quedar a su altura. Me miraron con desconfianza. Hola, dije en voz baja. Yo soy su tío Fausto. Sé que no nos conocemos. Miré por encima de sus cabezas a Isidro y luego a mis padres. Ellos no tienen la culpa de sus errores. De la cobardía y la codicia de ustedes. Me puse de pie de nuevo, volviendo a mi papel de juez. Haré esto, crearé un fideicomiso educativo para mis sobrinos. El dinero será administrado por mi equipo financiero y solo, y quiero ser muy claro,
solo podrá usarse para pagar sus estudios universitarios cuando cumplan 18 años. Ustedes no tocarán ni un solo peso de ese dinero. Es una inversión en su futuro, no una limosna para su presente. Fue un acto de nobleza que sabía que no merecían, pero que yo necesitaba hacer. No para ellos, sino para mí. Para demostrarme a mí mismo que yo podía romper el ciclo de amargura. Que yo era mejor que ellos. Isidro asintió, incapaz de hablar. La oferta era a la vez un salvavidas para sus hijos y una bofetada final para él. Ahora, dije, mi tono volviéndose cortante, final. Les pido que se retiren de mi casa. La visita ha terminado. La reunión familiar, después de 15 años, ha concluido. Se levantaron como autómatas. Nadie dijo nada. Los acompañé hasta la puerta. Mientras salían, sus figuras parecían encogidas, grises. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido del cerrojo electrónico al activarse fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. Me quedé de pie en el vestíbulo, en el silencio absoluto de mi fortaleza. El eco de sus voces, el veneno de sus palabras, todo pareció desvanecerse. Y entonces, dejé salir un suspiro, un aliento que sentí que había estado conteniendo durante 15 años. El peso en mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que cargaba de forma tan constante, se desvaneció. Renata apareció a mi lado y me rodeó con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro, inhalando su aroma familiar y tranquilizador. No lloré. La tristeza había sido purgada por la confrontación. Lo que sentía ahora era algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Se acabó, le susurré. Soy libre. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo lleno de estrellas, hablamos. Le conté cómo, por primera vez, al verlos tan pequeños y patéticos, me di cuenta de que la aprobación que tanto había anhelado de niño provenía de personas rotas, incapaces de dar lo que nunca tuvieron. Ya no los necesito, dije, y al decirlo, supe que era verdad. Ya no necesito su validación para saber quién soy. Unos meses después, cumplí mi promesa de una manera que ellos nunca hubieran esperado. En un evento de gala en mi casa, anuncié el lanzamiento de la Fundación Leonor. Una organización sin fines de lucro, dotada con una suma inicial de 50 millones de pesos de mi propio bolsillo. Dedicada a otorgar becas y mentoría a jóvenes talentos en tecnología provenientes de entornos desfavorecidos. Jóvenes como yo. El legado de mi abuela no serían los 200,000 pesos que me dieron la libertad, sino las oportunidades que ahora yo podía crear para cientos de otros Faustos. Ese era mi verdadero negocio familiar. A veces, cuando camino por el jardín con Renata, me detengo junto a un joven roble que plantamos cuando terminamos la casa. A sus pies, hay una pequeña y discreta placa de bronce. No tiene fechas, solo 3 palabras, para Leonor, quien me enseñó a construir. Miro la casa, mi fortaleza, y entiendo que sus muros más importantes no son de concreto. Son el amor, la confianza y el respeto que Renata y yo hemos construido juntos. Miro mi vida, mi empresa, la fundación, y entiendo que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que eliges y construyes con el corazón. La sangre no llama. El amor sí. Y su llamada es la única que importa escuchar.